Un par de cosas que me parecieron interesantes de hoy con las que tienen que tener cuidado, sobre todo los médicos, que es el hecho de que hoy hablábamos de lo que llamaban los tiempos de lavado, Karina habló de lo que eran los tiempos de washout. ¿Qué queremos decir con estas cosas? Los médicos generalmente es el tema de cuánto tiempo dura esa sustancia en sangre, básicamente. Hoy hablaban también del tema de los glucocorticoides. Mucho cuidado con esto. Primero, eso tiene que ver con la vida media de una droga, la vida media de eliminación. ¿Qué es la vida media de eliminación? Es el tiempo que tarda la concentración de una droga en caer a la mitad. ¿Está bien? Entonces, en general, 3-4 vidas medias, yo puedo decir que ya no tengo más droga en el organismo. Pero no todos metabolizamos igual. Hay metabolizadores lentos, hay metabolizadores rápidos, todos tenemos distinto pack, digamos, enzimático. Los que toman café tienen otro pack enzimático que también cambia con el tiempo. Tiene que ver con las razas, por ejemplo, las dosis de medicamentos que se usan en Asia no son la misma dosis que las que se usan acá, porque tienen otro patrón de eliminación. Con lo cual, y además, en general, muchas de las drogas generan metabolitos que a lo mejor la droga madre que yo tomé desapareció en sangre, pero me quedaron los metabolitos. Un ejemplo típico son las benzodiazepinas, el Valium, que da metabolitos que duran de 48 a 96 horas, con lo cual no tengo más la benzodiazepina en sangre, pero tengo el metabolito. Así que eso de los tiempos de washout, cuando se vayan a jugar, sobre todo los que son médicos, ya no lo van a detectar si les pregunta a alguien, como llamaban y decían, uy, ¿se detectará? No, ya pasaron 3 horas, mira, el tiempo de washout son 3 días. Sí, pero por ahí esos 3 días no son realmente 3 días. Así que cuidado con eso. Bueno, nada. De nuevo me pidieron que me apure. A mí me gustan todas estas cosas, me dan siempre estas charlas divertidas porque me gusta, una de las cosas que hago es farmacología, otra metodología de la investigación, así que las cosas que hago no son precisamente divertidas. Eso prueba que mis amigos y mi esposa me quieren de verdad porque me vienen aguantando varios años hablando de estas cosas divertidísimas. Bien, vamos a hablar entonces una rápida semblanza de lo que es eritropoyetina. Acá nos encontramos con una droga que es totalmente diferente a lo que hablábamos hoy de los esteroides anabolizantes androgénicos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los anabólicos hoy tienen, de nuevo estoy comiendo una pastilla, perdón, los esteroides anabolizantes androgénicos hoy tienen un gran impacto en lo que es la sociedad. Se usan más por ahí en los gimnasios con razones estéticas que para el alto rendimiento. Esta droga no, esta es pura del alto rendimiento y con predominancia específicamente en algunos deportes. ¿Qué deportes? En aquellas disciplinas que sean netamente aeróbicas. ¿Por qué? Les voy a contar el final de la historia. Les voy a hacer un spoiler. De entrada, lo que hace es aumentar la cantidad de oxígeno que yo transporto al músculo. Y ese es el aumento del suministro de oxígeno a los músculos, es el principal factor que determina el éxito o no en las disciplinas deportivas aeróbicas. ¿Cuáles son esos 3 factores que juegan un rol fundamental? En primer lugar, la masa total de hemoglobina que tiene la persona. En segundo lugar, el volumen minuto, es decir, el gasto cardíaco. Y en tercer lugar, perdón, la extracción máxima de oxígeno que pueden hacer los tejidos cuando están funcionando. Normalmente, cuando estamos en ejercicio, durante el ejercicio máximo, ya el volumen minuto va a depender de cosas que nosotros no podemos modificar. ¿Está bien? Ya va a estar al máximo. Vamos a pasar de 5 litros por minuto hasta 25 o 30 litros por minuto de bombeo. La distribución al músculo ya va a estar en el 80 o el 85%. Todo el flujo que puede mandar el organismo al músculo en ejercicio lo va a estar haciendo. La extracción de oxígeno, es decir, el factor donde los tejidos están sacando todo el oxígeno que pueden, también va a estar ya en el rango del 80 al 90%. Entonces, ¿qué variable es la única que podríamos manipular para aumentar el transporte de oxígeno, la cantidad de oxígeno que le mandamos al músculo? Pues la cantidad de hemoglobina, y esa cantidad de hemoglobina está regulada en su producción por la eritropoyetina. Entonces, la aparición, en realidad, el doping sanguíneo se viene produciendo desde hace muchos años.
han mejorado las técnicas de detección, pero eso no quiere decir que no se siga usando en porcentajes altos. Lo que pasa es que es difícil detectarlo. Y ya la EPO recombinante, es decir, la eritropoyetina, esta hormona que ahora vamos a analizar, recombinante humana, desde 1987 que llegó a Europa, comenzó a usarse en deportistas que hacían este tipo de disciplinas de resistencia aeróbica. Entonces la Comisión Médica del COI ya en 1990 la prohibió, a pesar de que ya mucho antes había prohibido todo lo que era otros métodos para aumentar el contenido de oxígeno, como por ejemplo las autotransfusiones. Básicamente es una hormona, es un factor de crecimiento eritropoyético. ¿Qué es un factor de crecimiento? Es una proteína que se liga al ADN y determina que aumente la producción de algo, en este caso de glóbulos rojos. ¿Dónde se produce fundamentalmente la eritropoyetina? A nivel renal. Eso explica por qué las insuficiencias renales crónicas determinan anemia, ¿verdad? Y lo hacen las células intersticiales peritubulares, que son celulitas que están alrededor de los túbulos de la nefrona, y ese es el principal lugar de producción de la eritropoyetina. Y hay una pequeña producción extrarrenal a nivel hepático y de otros tejidos. ¿Cómo funciona el tema? ¿Cuál es el principal estímulo para la producción de eritropoyetina? Pues el principal estímulo es la hipoxia, de cualquier causa. Puede ser porque estoy anémico, puede ser porque tuve una hemorragia y pérdida de sangre, por lo que sea. Llega menor cantidad de oxígeno al riñón, el riñón tiene un sensor de oxígeno y lo primero que se va a estimular es un factor que se llama HIF o factor inducible por hipoxia, que también se usa en doping, está prohibido. Si ustedes ven la lista de sustancias prohibidas van a ver que ese es un factor que está prohibido. Y ese factor inducible por hipoxia lo que va a hacer es actuar sobre el ADN y el ADN va a determinar que aumente la producción de eritropoyetina. Cuando, acá me están diciendo que me corra, perdón, pero yo soy así, inquieto. Una vez que aumentó la producción de eritropoyetina, viaja en sangre, va a la médula ósea roja y aumenta la producción de eritrocitos. Una cosa que me interesa decirles es esto, que lo que habíamos visto antes, los andrógenos, los esteroides anabolizantes androgénicos que vimos antes, también estimulan la producción de eritropoyetina. Eso es lo que explicaba uno de los usos también de los anabólicos en términos de aumentar la masa eritrocitaria y aumentar la cantidad de oxígeno que llegaba a los músculos en ejercicio. Bueno, estos son entonces esos efectos hematopoyéticos que dijimos, aumenta la producción de glóbulos rojos, se mantienen más, se inhibe la muerte celular de esos glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Y ese aumento de los glóbulos rojos que transportan hemoglobina hace que aumente el transporte de oxígeno a los tejidos, es decir, al músculo en ejercicio, y finalmente en esos deportes aeróbicos aumente el rendimiento deportivo. Si lo queremos entender un poquito mejor, lo podemos analogar con estas dos figuras que les voy a mostrar. En primer lugar, entender lo que tienen a la derecha, que es el camino del oxígeno. Cómo llega el oxígeno desde el exterior hacia el interior hasta la célula. Todo empieza con la ventilación, inspiración, expiración, difusión a través de la membrana alvéolo capilar de los pulmones, unión a la hemoglobina de la sangre y finalmente la perfusión de los tejidos gracias a esa bomba, a ese impulsor que es el corazón. Eso se llama camino del oxígeno. Y lo podemos analogar con un trencito en el que cada vagón lleva una hemoglobina que va a ligar oxígeno. ¿Y dónde se va a cargar esa hemoglobina? Pues en los pulmones, que es la estación de carga. Va a llegar al corazón la sangre oxigenada, que va a ser la locomotora, ¿está bien? Que la va a mandar hacia los tejidos. Y va a llevar un cierto contenido de oxígeno, que en la sangre arterial es de 20 mililitros por decilitro, es decir, por cada 100 mililitros de sangre yo llevo 20 mililitros de oxígeno. ¿Y de dónde salen esos 20 mililitros? Bueno, yo sé que cada gramo de hemoglobina que estoy transportando en los vagones, si está saturada al 100%, es decir, está llena los 4 lugares que tiene, va a transportar 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces la cuenta
descartando la saturación, que normalmente es de 97 por una serie de factores que no vamos a explicar. Si hacemos 15 por 1.34, ahí tengo los 20 mililitros de sangre, de oxígeno en la sangre oxigenada. Pero los tejidos van a sacar ese oxígeno porque justamente lo quieren usar para la generación de energía. Normalmente la sangre venosa se va con 15 mililitros, quiere decir que trajimos 5. ¿Qué pasa cuando estamos en el ejercicio? Eso aumenta casi 3 veces, o sea, puede extraer o se pueden extraer unos 16 mililitros de oxígeno, con lo cual la sangre oxigenada se va a ir con aproximadamente 4 en el ejercicio. Entonces, si yo lo quiero aplicar al ejercicio, a los factores que vimos antes, que dijimos que la única variable que podíamos manipular era el contenido arterial de oxígeno, lo vamos a hacer en función de las dos fórmulas que determinan cuánto oxígeno reciben los tejidos cuando están en cualquier situación y particularmente en ejercicio. Lo que aporto, el aporte y la demanda. La demanda va a estar dada por el consumo de oxígeno, que todos conocemos, ¿está bien? El aporte va a estar dado por ese volumen minuto del que hablábamos antes y por el contenido arterial de oxígeno, como vimos en el trencito. Ese contenido arterial de oxígeno tiene una fórmula. La parte de la fórmula que está de este lado del más significa el oxígeno disuelto en la sangre, el que no va transportado por la hemoglobina, que es muy poquitito. El que nos interesa es el que va ligado a la hemoglobina. Y ahora ya conocemos la fórmula, porque sabemos, según cuánta hemoglobina tengamos, la multiplicamos por la cantidad que puede transportar y por cuánto está saturada. Y eso es lo que finalmente va a determinar la variable que yo puedo modificar para aumentar, para mejorar mi capacidad aeróbica. Un trabajo muy interesante que hizo Egbon en el 91, que para mí es uno de los mejores trabajos, donde tomó varones sanos y 3 veces por semana durante 6 semanas le hizo inyecciones subcutáneas de eritropoyetina recombinante humana, a dosis de 20 a 40 más o menos unidades por kilo. ¿Y qué es lo que vio? Bueno, la frecuencia cardíaca disminuyó, obviamente el corazón necesitaba hacer menos esfuerzo porque se estaba transportando más oxígeno, el hematocrito aumentó, la concentración promedio de hemoglobina aumentó y la tensión arterial aumentó. Y ahí vamos a ver que después tenemos uno de los problemas respecto a los efectos adversos. Lo que él sacó como conclusión, entre el pre y el post-tratamiento hubo un aumento de casi el 10% en la capacidad aeróbica máxima en la prueba de esfuerzo, con lo cual quedó totalmente demostrado que el uso de eritropoyetina aumentaba significativamente el aporte de oxígeno a los músculos en ejercicio. Hoy en día contamos, yo no me voy a poner ahora a hablar de todos los agentes eritropoyéticos, con una gran variedad tanto de eritropoyetinas modificadas como de otros factores que se conocen que también aumentan, digamos, el transporte de oxígeno por aumento de la eritropoyetina, y los usos médicos, los usos aprobados, los usos terapéuticos, por así decirlos, obviamente tienen que ver con la anemia, con la insuficiencia renal crónica, con la reducción de transfusiones, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa es el uso deportivo, cómo lo están usando o cómo lo usan los deportistas para lograr ese aumento del transporte de oxígeno al músculo en ejercicio. En general se da una primera dosis que es vigilada por el médico del equipo en términos de que no aparezca una reacción alérgica, una reacción de tipo anafiláctica, ¿sí? Y ya después el deportista se la inyecta por sí solo. Se hace un control semanal de hematocrito y hemoglobina para ver cómo está aumentando esa hemoglobina. Se parte de una dosis inicial que puede estar entre 25 y 50 unidades por kilo, ya sea por vía intravenosa o por vía subcutánea, 3 veces por semana, y se va midiendo el aumento o el no aumento de la concentración de hemoglobina. Si aumenta menos de 0,5 gramos por cada 100 mililitros, es decir, 1 decilitro, en 2 semanas en general se sube la dosis, y si aumenta más de 1 gramo, en general se disminuye la dosis. Y esa velocidad
va a depender de cada sujeto y de la dosis individual que se le dé. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y acá entramos en los riesgos y en lo que es realmente grave. Bueno, hay algunos que no son tan terribles, como por ejemplo la aparición de un síndrome gripal a las pocas horas o molestias gastrointestinales, o incluso alteraciones del sistema nervioso central como mareo, cefalea o inclusive crisis convulsiva. Pero donde realmente tenemos un problema son con las crisis o con los problemas cardiovasculares. Un 33% de las personas, de los atletas, desarrollan hipertensión arterial y un gran número también, ya con hemoglobinas de más de 12, tienden a hacer tromboembolismo. ¿De dónde sale esto? Bueno, los voy a llevar rápidamente de regreso a la escuela secundaria, si me perdonan y me permiten. No me odien, pero a mí me gusta explicar las cosas desde el vamos para que se entienda bien a dónde estamos apuntando. Si nosotros tenemos una manguera, que es un tubo básicamente, y una canilla y queremos regar las plantas y conectamos la manguera a la canilla y queremos regar las plantas, para que salga agua en el extremo de la manguera donde nosotros queremos regar tenemos que abrir la canilla. Si la abrimos poquito, ¿va a salir mucho o poca agua? Poca agua, porque hay poca presión. Si la abro más, más agua. Entonces, el flujo que hay en cualquier tubo va a depender de la diferencia de presión que tengo entre los dos extremos. Ahora bien, va a haber una resistencia a ese flujo. ¿Se entiende esto? Bien, que se la va a hacer el mismo tubo. Si yo ahora cambio la fórmula, hago un simple pasaje de términos, puedo decir que esa diferencia de presión es igual al flujo multiplicado por la resistencia. ¿Y a dónde quiero llegar? A que esa es la vieja y conocida fórmula que tenemos los médicos de lo que es la tensión arterial. La tensión arterial no es más que el volumen minuto, que es el flujo que está pasando por las tuberías que tenemos en el cuerpo, por la resistencia periférica total, que no son más que la resistencia que nos hacen los tubos que tenemos en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando, y acá de nuevo lo llevo a la secundaria, cuando estudiaban física e hidrodinámica, y aplicábamos la vieja fórmula de aquel hombre que se llamó Poiseuille? Esta es la fórmula de Poiseuille. Poiseuille nos decía que la resistencia en cualquier tubo para que corra un flujo era igual a 8 longitud viscosidad sobre pi por radio a la cuarta. Esto que parece tan difícil es una pavada. ¿Por qué? Porque 8 y pi son dos constantes, no me interesan. Longitud es cuánto mide el tubo de largo, cuán larga es la manguera que yo estoy usando. ¿Está bien? A mayor longitud, mayor resistencia. La viscosidad es la viscosidad del líquido. En general, la viscosidad de la sangre, ¿cambia mucho? No, no cambia mucho. Cambia cuando estoy deshidratado, cuando estoy quemado, etcétera, etcétera. Pero en general no cambia. ¿Qué nos queda? Nos queda el radio a la cuarta. Quiere decir que generalmente el organismo, para manejar la tensión arterial, lo que usa es hacer más chiquito o más grande el radio de los vasos. ¿Cómo? Y con factores nerviosos y factores hormonales. Pero ¿qué pasa cuando esa viscosidad se hace realmente importante? Cuando hay hiperviscosidad. ¿Por qué? Porque yo con la eritropoyetina me mandé una policitemia de aquellas. Aumenté enormemente el número de glóbulos rojos que tenía. Bueno, lo que va a pasar es que la resistencia periférica total del organismo va a aumentar muchísimo y por supuesto va a aumentar la tensión arterial y eso es lo que me puede llevar a la hipertensión y me puede llevar al tromboembolismo. Y además, como regalito complementario, cuando los glóbulos rojos empiezan a pelotonarse porque hay tantos glóbulos rojos, en realidad llega un momento que a cierto punto de aumento de la viscosidad, la entrega de oxígeno a los tejidos disminuye muchísimo. Entonces, nosotros sabemos que los atletas han empezado a usar el dopaje sanguíneo del 72, pero ya en el 87 comenzó el mercado del doping de la eritropoyetina. En los 90, la falta de controles que había, porque todavía corríamos de atrás, no teníamos métodos para detectarlo, fue la época de la barra libre de eritropoyetina en los deportistas de élite. ¿Y qué empezó a pasar? Ahora entendemos por qué empezaron a aparecer hematocritos mayores de 55 que, acompañados muchas veces por deshidratación propia del deporte, llevaban los hematocritos a 60 o a 70. Es decir, la sangre se hacía barro prácticamente. ¿Está bien? Y empiezan a morir atletas. Entre el 87 y el 90 murieron 16 ciclistas que se atribuyen a estas muertes al uso de eritropoyetina,
Pantani, que creo que ganó en el 98 el Tour de Francia, reconoce haberse administrado eritropoyetina, y Lance Armstrong se vio privado prácticamente de todos sus títulos, ¿sí?, desde el 1 de agosto del 98, incluyendo los 7 Tours de Francia que ganó. ¿Qué hacen hoy en día? Y hoy en día usan las eritropoyetinas más avanzadas, como es el Sera, que es un agonista directo de los receptores de eritropoyetina. Con lo cual, esto está lejos de terminarse y, como ven, es un problema totalmente diferente que aquel que enfrentábamos con los anabólicos, donde el problema era más social. Esto sí es básicamente de deporte de élite. Y nuevamente, como la jornada, vuelvo a repetir, es de educación, vuelvo a repetir este slide. Por favor, entren al website de la Comisión Nacional Antidopaje, a las plataformas de aprendizaje, y si no, pueden directamente a la AMA, a la Asociación Mundial Antidopaje, que tiene mucha información sobre el tema. Bueno, muchas gracias.